también quisiera preguntarte sobre tu experiencia con clientes difíciles, porque muchas veces el cliente no sabe lo que quiere y tú puedes presentar ideas y al cliente al final no le gusta nada. Más que nada, tu experiencia y cómo lidiar con ese tipo de situaciones. Sí, y como decía, los clientes, o sea, siempre hay de todo. Y hay clientes que hemos dicho no por el desgaste que uno tiene, o sea, por como dije antes, no por una cuestión heroica, porque soy ético o algo así, sino hay clientes que uno dice, yo no puedo trabajar con este cliente específico porque el desgaste que significa para uno poder trabajar, por ejemplo, que todas las ideas que uno diga y te diga, no, es que quiero así, es que entonces uno dice, o sea, me está contratando. Bueno, algo que hacemos nosotros siempre. Nosotros demostramos lo que venimos haciendo, que aspiramos, en fin, y luego le decimos, o sea, seriamente, que si se mete a trabajar con nosotros es porque realmente queremos hacer algo magnífico con usted y que vamos a trabajar esto que viene continuamente. Una cosa que ponemos en el contrato es digamos, en contrato generalmente hay como dos etapas. Una que es el proceso, todo el proceso esto que se muestra hasta digamos, por así decirlo, la mitad. Y después de la mitad para adelante todo corresponde a la parte técnica, de dibujo, en fin. Entonces, una cláusula, lo que dice en el contrato es que si hasta ese punto no hay un consenso con el cliente, si al cliente, por ejemplo, no le gusta nada de lo que hacemos o a la final nosotros decimos, es que esto no podemos hacerlo porque esto va contra todo, a ese punto existe una cláusula donde nos permite renunciar o al cliente renunciar de nosotros. Si el cliente dice, bueno, es que yo me equivoqué con esto de acá, pero también le ponemos en la cláusula es también que así que no el dinero no será devuelto porque el tiempo ya se ha invertido, o sea, por algo nos está contratando a nosotros. Eh, o sea, el dinero, o sea, ya hemos gastado el tiempo hasta siempre trabajamos como 50-50 casi. El dinero que se da, pues no, hasta esa fecha no se devuelve. Y ahí tiene la opción del cliente dejarnos o nosotros dejarle también al cliente. Pero claro, o sea, nosotros intentamos que eso no suceda, intentamos ver de antemano con qué persona estamos trabajando y que la persona también vea con qué persona va a trabajar. Porque sí es un desgaste tremendo cuando uno presenta ideas y el cliente dice no, no y no, o sea, simplemente el cliente está, no es un mal cliente, sino que está en otro rumbo. Y en eso nos parecía muy bonito lo que dice de Luz y Guattari, de esto de las máquinas, todos somos, lo que pone la energía, que todos somos máquinas, donde estos establecen flujos, estos flujos son los deseos, y tú ves con quién te conectas, y te conectas por un tiempo o toda la vida, en fin, pero hay personas que no puedes conectarte. Entonces, hay clientes que no puedes conectarte, pero no significa que es un mal cliente, sino que para ese cliente hay otro arquitecto, o sea, hay otro tipo que hace las cosas distintas y que le va a ir muy bien. Entonces, al inicio de terminar, si es un buen cliente para nosotros y trabajar con él. Entonces, en ese sentido, sí diría dejarlo cuando hay que dejarlo y aceptar cuando hay que aceptar. O sea, no hay que aceptar todo tampoco. O sea, no. Eh, eso. Nadie está bien, nadie está mal, solamente están en diferentes sintonías al concluir todo esto. Tenemos también una pregunta de Mabel. Mabel, qué gusto que también estés participando. Me parece que alzaste la mano, Mabel. Puedes realizar la pregunta cuando quieras. Sí, disculpe si se me puede oír. Sí, sí, te escuchamos, Mabel. Perfecto. Sí, bueno, primeramente muchas gracias por este conversatorio. Y como segundo punto quisiera preguntar acerca de la aprobación de los planos. Más o menos, ¿cuánto sería el tiempo estimado para la aprobación de los mismos y cuáles serían las estrategias para poder acelerar ese tiempo? Ya. Eso, muchas gracias. Sí, otra cosa que nosotros aprendimos respecto a eso, que fue en el proceso. Eh, Primera cosa, o sea, antes de empezar el mismo proyecto, antes de empezarlo, sacar en este caso de aquí de Loja, que es muy parecido en todo, sacar la línea de fábrica. Entonces, ir al municipio, sacar la línea de fábrica donde dice retiros, donde dice todas las condicionantes, donde dice
en este sector se requiere estudio de suelos, no se requiere, este lugar es histórico, en fin. Entonces, tener muy claro lo que dice la línea de fábrica, o sea, lo que nos va a permitir aprobar el proyecto. Entonces, antes de empezar el proceso, ya que uno tiene la línea de fábrica, ya se hace todo el proceso de diseño, en fin, los planos se dibujan. Y otra cosa que uno hay que leer siempre es la ordenanza que está vigente en dicho lugar, en dicho cantón, ciudad o lo que sea. Tener presente toda la ordenanza, por ejemplo, si la ordenanza dice se permite tragaluz de 2 metros, etcétera, o si dice las columnas deberían ser mínimo de 21, o sea, tener toda clarita la ordenanza, como también la línea de fábrica. Esos dos documentos son fundamentales para empezar con el proceso de aprobación. Luego ya se realiza todo el proceso de diseño, en fin, como cada uno lo lleve. Y luego ya que están los planos listos, se procede a presentar. Entonces, realmente para no equivocarse, o sea, uno puede dar unas 3 semanas. ¿Por qué? Porque una vez entregados los planos, se tarda más o menos una semana en revisar, una semana, luego dan correcciones, luego se corrige, otra semana más, y ya, digamos, por ahí motivos, otra semana más. Ahora, por ejemplo, mientras uno ya trabaja con el cliente, ¿qué es lo que el municipio revisa? Revisa lo que tiene que revisar, que son retiros, en fin, respecto a la ordenanza. Entonces, al municipio no le interesa el tipo de pasamanos que uno ponga, no le interesa, bueno, cosas como, claro, no le interesa el acabado, no le interesa si la ventana, etcétera. Entonces, todo lo que ya sea para aprobación por el municipio, antes inclusive de terminar el proyecto, ya se le puede presentar para que el municipio ya esté revisando lo global que ya esté revisando, y uno acá continúa haciendo los últimos detalles, el detalle no sé qué, en fin, pero el municipio ya se está revisando de antemano. Entonces uno ya puede saber ciertas cosas que el municipio tiene. Ahora, hay cuestiones que uno lo que intenta es no complicarse tanto la vida, que las cosas salgan porque hay un contrato, porque también queremos que se agilite todo, pero hay cosas que también, refutables también en el municipio, o sea, cosas que sabes que no van bien y que en algún punto hay que refutar. Y entonces ahí depende mucho del municipio, depende de dónde estés, pero siempre hay que intentar, por ejemplo, nosotros siempre intentamos conversar cuando planteamos algo que no va con la regla, intentar conversar. Pero hay municipios que son como poco inaccesibles, pero pues yo creo que en la mayor parte son accesibles. Por ejemplo, nosotros proponíamos en alguna vivienda, que aún seguimos en ese problema hace 2 meses, que es de cómo era una vivienda que estaba como enterrada en el piso, o sea, toda esa parte de arriba hacer un bosque, un jardín, en fin, porque eso se lo determinó con el cliente, en fin, pero el municipio no lo permite porque debe haber estacionamiento para cada departamento. Nosotros, digamos, estamos poniendo ya 3 estacionamientos, nos falta uno, y por ese un estacionamiento que nos falta, quieren que lo hagamos donde sea, en la terraza, y se va todo abajo. Entonces, ahí los acercamientos que hemos tenido han sido con el técnico para hablar, explicarle, con el director también, hablar y explicar y decirle, mire, esto va así. Y hay cosas que ocurren, por ejemplo, entonces, lo que dijimos, díganos usted qué podemos, o sea, explicar el proyecto. Ya que lo entienda, díganos usted qué hacemos para que esto se pueda hacer, pero que salga tanto salvado usted como salvado a nosotros. O sea, entonces ahí te dice, bueno, haga esto, y ya. Y entonces ya lo hicimos, y cuando estaba a presentar, justo a la directora ya la votan, y va un nuevo director. Y un nuevo director, otra vez volver a explicar, volver a hacer todo el proceso, son cosas que tocan, pero siempre siempre la posibilidad de conversar, siempre la posibilidad pero claro, tener clara la norma y saber transgredir también. O sea, no porque es norma significa que todo esté bien. Presentas al municipio un borrador sin antes haberlo metido formalmente, solamente llevas un borrador, lo haces revisar mientras tú estás haciendo los planos para presentar. Eso es lo que te dice Iván. Y que con el municipio siempre vas a poder negociar o charlar o gestionar. Más depende de tu gestión, de que tú vayas donde el jefe, te sientes con él y le digas, jefe de regulación y control urbano de la ciudad, localidad donde estés, y lógicamente expliques
la necesidad de poder representar lo que quieres, obviamente, darle al cliente y por qué razón quieres hacer eso. Que no es capricho, que como dijo Iván, no es ningún capricho, no es que quieres saltarte la normativa, simplemente que la necesidad del cliente es distinta y que la normativa no aplica justamente en eso y que lógicamente si llegas a un acuerdo te van a permitir. Muchas de las veces, y los grandes proyectos, Cristian, de hecho, Kevin también, los grandes proyectos muchas de las veces se desadosan, tienen retiros que no tienen nada que ver con la normativa, y tú los ves grandiosos y dices, wow, qué escultura, qué arquitectura que logró este arquitecto. Y si tú vas a los planos, ves y revisas, no tiene el ducto de 4x4, está desadosado de un lado y del otro lado no está desadosado 3 metros, sino unos 50, y tú dices, ¿y cómo? ¿Cómo cuando yo fui a presentar un proyecto así me mandaron de patitas? O sea, eso no se puede hacer y él sí lo puede hacer. Entonces aquí tú tienes que saber, obviamente, gestionar esa parte, hacer valer, lógicamente, las ideas que tú tienes. Y eso se aprende con la experiencia, Iván, ¿no? Sí, justamente, por ejemplo, algo que el municipio aquí nos dice, ya dice, sí, ahora presenten una memoria descriptiva del proyecto. Entonces ahí le ponemos todos los mapeos, le ponemos la maqueta, le ponemos todo, y con esa memoria descriptiva, o sea, ya presentamos y ya existe una mayor aceptación. Ella tenía una pregunta, o sea, habló sobre lo que sería el cálculo estructural. Si a la final el cálculo, o sea, digamos, al final en sí, digamos, fallaron en algún cálculo o tal, ¿el diseño afectaría? ¿Tendrán que cambiar alguna parte? Sí, una cosa que aprendimos, que en realidad nos costó mucho aprender, es que no tiene que pasarnos de que primero hacemos el diseño y luego le pasamos al ingeniero y que él nos diga, sino que el ingeniero que trabaja con nosotros nos acompaña todo el proceso. Si bien no existe un cálculo estructural ya definitivo, pero en todo el proceso el ingeniero también nos va diciendo, le decimos, mire, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si hacemos esta casa que, tenga que se componga todo así, más que arriba tenga un anillo para que esto funcione? Entonces el ingeniero nos va diciendo, sí, no, es lógico, no es lógico, podemos construirlo así, en fin, o también otras alternativas. Entonces, a la final, el cálculo estructural, en nuestro caso, solamente comprueba lo que intuitivamente, conjuntamente con el ingeniero, lo hemos hecho anteriormente. Cosas que suelen suceder. Por ejemplo, ya hacemos el diseño, vemos con el ingeniero, en fin, trabajamos en forma paralela con el ingeniero y ya se hace el cálculo definitivo. Pero pese a que funcione bien, hay cierta cosa que hay que mover. Hay que mover y que ya hay que poner unas correas debajo, entonces pequeños cambios. Intentamos siempre que los cambios después que se haga con el cálculo estructural sean mínimos y por supuesto que sí existen. Y ahí es cuando dijimos aquí, después trabajamos todo con Archicad y también todo con Revit, porque cambiar esto de acá, que nos cambiaba fachada, nos cambiaba corte, nos cambiaba todo, dijimos ya ni más. De aquí trabajamos todo Archicad, trabajamos todo Revit o lo que sea. Entonces ahorita, por ejemplo, todo trabajamos Archicad, todo Revit. Entonces ahí, cuando ya nos viene el cálculo estructural, existen ligeros cambios. Por ejemplo, decir, ahorita esto necesita debajo una tijera de 10 por 10 centímetros. O necesitamos agrandar el peralte de la viga 5 centímetros, algo así. Entonces, una vez que cambia eso, sabemos que a nosotros, si lo dibujamos en AutoCAD, nos va a cambiar todito, nos va a cambiar elevación, fachada, todo. Entonces ahora lo hacemos todo en Archicad y en Revit con la finalidad de que nos vienen estos pequeños cambios del ingeniero y ya, se cambia todo. Pero siempre va a estar propenso a cambios, creía yo. Pero lo mejor es trabajar en forma paralela. El ingeniero, el arquitectura, y no es como... Casi siempre que cuando ya termina uno el proyecto arquitectónico y se le da al ingeniero y le diga, ahora calcúleme, ahí es cuando ya los cambios son tremendos y todo se va abajo. Tiene esa parte de cliente que nunca nos explican, ¿no? Que nunca nos dicen, por ejemplo, en la universidad, vamos a diseñar la vivienda para una persona que es viuda, para una persona, etcétera. Entonces, y todos estos temas que al final cuentan en un partido arquitectónico. El que ha recorrido, de que él se acuerda, digamos, de lo de México, que nos comentaba. Parte de la parte técnica. Se acuerda de cuando era niño. Entonces, esas cuestiones, o sea, yo siempre digo que los arquitectos diseñamos con la memoria de las personas.
Es como que nos metemos en la cabeza de la gente a sacarles aunque sea con cuchara para hacer un buen proyecto. Lo que le comentaba a Antonio, es como que nosotros debemos como que aprender a vivir esas experiencias. Por ejemplo, yo entiendo que tú, Iván, y tu equipo entienden estos contextos porque ustedes recorren una parte rural, se van a las parroquias, a pueblos, entonces empiezan a entender este contexto, empiezan a entender a las personas, en que para ellas es importante cubrir hasta las gallinas. Entonces, y eso es súper interesante, y les comentaba a los chicos, que queremos como que aprender a vivir para proyectar ambientes para vivir, si no, pues no hay cómo. Entonces, imagínate, y que tú conocías ya Nambija, ya sabías cómo más o menos era por ahí la onda y todas esas cuestiones. Entonces, eso sí es importante, creo que también esa parte de recorrer, de irse por ahí a, a caminar, a vaguear por ahí, como sabemos decir, por donde, por la parte rural, que es donde más se sienten las cosas. Se ha ido, que les decía, que ser más sensibles con un cliente, porque nosotros no podemos ir a proponer ahí cualquier cosa. Y esta parte que tú haces, que se me hace súper interesante, de que cada cosa que hacen, cada decisión, es como que está el cliente al lado. Es como ustedes no llevan una propuesta y deciden, oiga, tenemos esto, ya resolvimos su planta, ya está su casa aquí, ¿qué quiere cambiar? No, o sea, es típico, es algo típico de muchos arquitectos, en que ustedes empiezan como que desde el contexto en general, o sea, como conociendo el contexto general, respetando el contexto general y respetando al cliente, y eso da mucho pues que decir. Eso es muy interesante. Entonces ustedes es como que siento que hacen una lectura entre líneas y crean espacios, oye, más que físicos, como que sensibles, como esos momentos de contemplación que decías tú, donde se puede sentar a leer con la sombrillita, viendo la cascada, etcétera. Son creo que cosas que haciendo un proyecto normal no podrías haber deducido. Entonces, eso creo que es súper importante, como que saber leer entre líneas. Claro, hay algo que como que me parece relevante es que por ejemplo, el cliente empieza igual que nosotros, sin saber qué es lo que va a pasar ahí. O sea, entonces con él mismo vamos descifrando, vamos descifrando. Claro, hay decisiones que nosotros como sea, somos arquitectos y sabemos de un oficio. Por ejemplo, nosotros sabemos que la mesa debe tener 75 centímetros de altura. Que el cliente diga 80, o sea, lógicamente, o sea, esas decisiones las tomamos nosotros, por ejemplo, o sea, y así es que existe una interpretación mayor de que yo me siento en una silla no de 45, sino yo me siento en una silla de 17 centímetros, porque acá es donde yo voy a desgranar poroto, voy a desgranar maíz, que ellos lo llaman así. Entonces, ahí es cuando la medida empieza a variar. Pero, o sea, el cliente es la que nos va dando esa información. De la casa que he mostrado anteriormente, por ejemplo, en algún momento se nos cruzó por la cabeza, ¿qué tal si de este patio central bajan directamente a la calle? Y nos dice el cliente, o sea, qué idea más tonta, así como qué idea o sea, qué idea tan mala. ¿Por qué? Porque ir a dar la vuelta se amplía la casa, la casa la vivo, voy a dar la vuelta y la guayusa la puede tomar y yo puedo descansar. Pero en cambio si la hacemos directamente, se achica la casa. Yo desde la calle voy a subir directamente y ya no hay nada. Entonces, esas cosas, y también, por ejemplo, lo que decíamos, el cliente mismo nos ha dicho de que la escalera sí, mejor no, mejor camino. Y entonces, yo creo que al menos una casa sí tiene que ser el reflejo de un cliente. Y nuestra función casi es como sacar lo que el cliente tiene dentro y que lo que el cliente dice, bueno, yo quiero una casa con un frontón así, son cosas muy ambiguas y muy superficiales, sino saberse meter con el cliente, poder conversar con él y ir más en ese, mientras dura el contrato, meterse a su ritmo. Por ejemplo, si le gusta tal cosa, ya poder compartir cualquier cosa con él para poder ir descifrando sus gustos. Y a su vez, con eso, llevarle a que se atreva más, porque, digamos, si uno quiere hacer una cosa que no está dentro de la norma, es necesario tenerlo al cliente de nuestro lado, o sea, de decirle, por más que le digan cosas, o sea, sí podemos hacerlo y vamos a hacerlo bien y las cosas van a salir bien. Nuestra responsabilidad como arquitectos es que nosotros no vamos a fallar, que estamos proponiendo cosas distintas, sí, pero no vamos a fallar. O sea,
nosotros le vamos a dar todo lo que sea necesario para que esto funcione. Si tenemos que hacer una maqueta uno a uno para demostrarle que esto funciona, le vamos a hacer. O sea, darle las garantías que lo que le estamos proponiendo, o sea, va a funcionar, pero socavar en ella para saber hasta dónde va a ser el límite que podemos llegar. Habrá clientes que uno no puede trabajar en definitiva, o sea, que simplemente la visión es tan distante a la nuestra que simplemente no se puede trabajar. Pero yo no lo veo como un acto ese de decir, bueno, yo renuncio al cliente, yo con este cliente no puedo trabajar. No lo veo como un acto heroico, como algunos dicen, o sea, yo no trabajo con este cliente porque por mi ética, sino que cuando uno deja un cliente realmente es una incapacidad de uno, porque, o sea, yo dejo un cliente porque yo no tengo la capacidad para trabajar con este cliente. Es una incapacidad de uno. Entonces, clientes hay para todos y clientes hay de todo y para todos y uno elige dónde está. Si uno quiere hacer planos de $3, no hay problema, hay clientes para ti. Y si uno quiere hacer otros planos, también hay clientes para todos. Por ejemplo, algo que nos decían cuando fuimos allá, a esta casa en específico, es que ahí nadie nos va a pagar. Nosotros cobramos regularmente $10 el metro cuadrado. Acá nadie les va a pagar ese precio. Acá el metro cuadrado cuesta $2, $3. Pero en cambio, cuando le dice uno, pero mire, lo que nosotros le vamos a hacer, lo que le vamos a hacer es esto, o sea, ¿en qué se diferencia? En esta calidad, lo que vamos a hacer es esto, es todo ese proceso, en fin. Entonces ahí dice, bueno, sí, vale pagarlo. Y te pagan lo que requieres. Pero eso no significa que nosotros no hagamos obra social, por ejemplo. Cuando una persona tiene mucho entusiasmo, un cliente tiene mucho entusiasmo de tener la casa de su vida, y te dice, yo no tengo plata, o yo tengo 5.000 para empezar, le decimos, hagámosle, porque vale la pena, porque usted tiene todo el entusiasmo para hacerlo. Por ahí va como la cosa, o sea, socavar el cliente para saber sus capacidades y nuestra función llevarlo al límite para que pueda poder hacer una obra que represente, que sea buena. Sobre la fachada tenías ese cruce con el cliente porque se asesoró de otro lado, tuvo como un nivel de incertidumbre alto con respecto a la fachada y se quiso asesorar con otras personas y las otras personas lógicamente dieron su perspectiva de acuerdo a un proceso que ellos no lo hicieron, como tú y tu equipo que sí lo hicieron, entonces llegaron a esa conclusión. Estos otros profesionales, como no vivieron ese proceso, lógicamente opinaron desde fuera y ahí hay como que tener mucho cuidado. Pero ¿cómo lograste, Iván, el hecho de que puedas recuperar la confianza del cliente en el sentido de que sí es esa propuesta la que le conviene? ¿Llegaste al acuerdo ese, o sea, lograste que el cliente quede al final convencido o notaste de que dijo, bueno, vamos a ver qué pasa? ¿Cómo fue ese momento, Iván? Sí, una vez que que esta no es la primera vez, sino que nos ha pasado muchas veces que el cliente llama y dice, ¿sabe qué? Cambiemos eso porque no va a funcionar o algo así. Y te decimos, ¿pero por qué? Es que hablé con el maestro, es que hablé con otros, en fin, y me dijeron que la cosa no va bien. Entonces, y eso pasa muy a menudo. Entonces, lo que decimos, mire, lo que tenemos que hacer es conversar. Reunámonos. O sea, el ingeniero que le dijo eso es el ingeniero que supuestamente se va a encargar de la obra. Entonces, reunámonos con el ingeniero, reunámonos con la otra persona, reunámonos con nuestro ingeniero, con nosotros también, hagamos una reunión general y discutamos. Y para que se calme y que diga, no, o sea, ahí se va a armar la pelea, sino decirle, mire, y si es que para usted, si todos decidimos que esto no va a ser porque no va bien, entonces lo cambiamos y usted no se preocupe por eso. Que si hay que cambiarlo, lo cambiamos. Lo importante es que usted esté bien y que esté conforme. Entonces nos reunimos todos, conversamos, cada uno dio su punto de vista. Y claro, y nosotros es algo que funciona muy bien, es que cuando el ingeniero viene y dice, no es que las gradas tienen que hacerlas por acá. Decimos, sí, está bien, hagámoslas por acá. Y empezamos a conversar, para no darle la contraria de una. Entonces empezamos a conversar. Y después el ingeniero viene y dice, ¿y qué tal si la grada la ponen por allá? O sea, por donde se le estaba proponiendo a mí. No, sí, es la mejor idea que pudo haber habido, por allá mismo. Entonces, a la final queda ahí mismo la grada. Entonces nosotros decimos, sí, ahí.
Y entonces, y es muy bonito porque después el cliente dice, esta casa la construimos porque la construimos. Así tengamos que hacerlo, el encofrado de bambú, lo que sea, pero la construimos. Entonces, cuando uno termina con una reunión así y dice, esto se va, ya, buenazo. O sea, uno sabe que ya cuando se habla con todas las personas involucradas o las personas que el cliente las considera importantes, por eso pidió su criterio y después de nosotros haberles explicado todo, desde o sea, todo lo que se explicó al cliente, pero como en resumidas cuentas, desde el urbano, desde todo, entonces ahí hay como una cosa ya muy buena cuando hay ese consenso. Lógicamente uno está siempre expuesto a la crítica. Por ejemplo, si en esa crítica el ingeniero o quien sea nos da una buena idea, una cosa que consideramos que el proyecto va a ser mejor, la tomamos. O sea, la tomamos porque no es como que nosotros vamos a defender, a cerrarnos a todo y vamos a defender todo, sino que conversamos con el cliente y conversamos con las personas involucradas y sacamos una solución adecuada. Aunque podemos decir que casi siempre las personas exteriores hablan con el cliente en mal plan, pero es porque no están enterados de todas las decisiones que se han tomado. Pero una vez ya explicando y conversando, creo que se llega nuevamente al camino. Y creo que en muchos proyectos pasa eso. ¿Sí? Va a un contexto, suele ser generalmente de que uno trabajar con lo que tiene a la mano es mejor. Y ahí también va un poco el land art que dice, uno de esos artistas en específico dice, construir con todo aquello que te avance el cuerpo, construir con las rocas que la puedas trasladar con la mano, construir con todo lo que puedas adquirir con tu cuerpo. Ahora las formas de adaptación yo considero que son caso a caso. Por ejemplo, yo hace poco fui a Zapotillo, más allá del Bosque Seco, donde me llama mucho la atención estas casas que tienen estos palos entrabados y que arman una cosa muy linda. Y entonces mi primera impresión dije, acá construyamos con eso porque eso es lo que se ve y eso queda muy bonito y en fin. Entonces estamos trabajando ahí con una fundación y entonces esta fundación me dice el ingeniero ambiental, me dice, ahorita la mayoría está construyendo con bloque. ¿Y por qué lo hace con bloque? Porque coger una rama de esas, ir al bosque, traer la rama acá, es muy complicado. En cambio, si uno pide el bloque, les va a dejar hasta la casa, o sea, les va a dejar ahí. Entonces, por eso es que todas las personas construyen con bloque. Entonces, construir con bloque ya no suena tan descabellado. Entonces, ahí va como, o sea, el proyecto hasta ahora no lo hemos hecho ya, pero estamos ahorita como esa cosa, o sea, tomamos material de allá, cogemos esto de acá, en fin. Entonces, en este proyecto en específico donde se está proyectando esta vivienda, lo que nosotros se propone ahí, primero, o sea, el hormigón llega sin problema. O sea, ahí sería sin problema. Y otra, ¿cómo subir esto de acá? Aún, una vez que ya pasamos del presupuesto y el cálculo estructural, vamos al sistema constructivo. A idear el sistema constructivo ideal para que esto de acá suba. Por ejemplo, si va a ser una dificultad subir el material hasta arriba, le decimos al ingeniero o nosotros nos reunimos todos y decimos, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una polea para que suba todo hasta arriba, vamos a hacer esto de acá, en fin. Y saber muy bien el problema lo que lleva es muy importante porque lleva a inventarse soluciones. Y para eso los maestros son muy buenos. O sea, los maestros le decimos, oiga, maestro, mire, ¿cómo llevamos este material de arriba? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Le digo, ya, pongo una polea. O ¿cómo pasamos la madera de acá al otro lado? Ya, ponga esta cosa, bueno, un cable así, pone ahí esta polea y la cosa se va. Y entonces, esos sistemas que yo consideraría o sea, uno los puede idear con ayuda del maestro, con ayuda del ingeniero, o sea, uno puede idear estos sistemas para poder llevar a cabo todas estas cosas, o sea, o sea, por eso esos gráficos de Leonardo da Vinci que ponen estas cosas así, como te daban, me parecen muy hermosos. Entonces, y siempre va a estar el presupuesto, ¿cómo hacemos todo esto sin salirnos del presupuesto? Y eso va a obligar siempre a crear otras nuevas soluciones, a crear, por ejemplo, alguien me decía, el escorchador, ese escorchador ha sido por no sé cuántos años porque es muy eficiente.
Pero si a alguien se le ocurre idear un nuevo descorchador, lo puede hacer, o sea, sin duda lo puede hacer. Entonces, si queremos crear un sistema para llevar las cosas hasta arriba, lo podemos hacer. Ahora, si nos resulta más barato que las personas cojan al hombro y lo suban estos metros ahí, lo hacemos así. Y si esto nos resulta caro, hagámoslo de la otra forma. Y creo que eso va mucho en el sistema, en la planificación de la obra y en la planificación de la obra sobre todo. Cómo vamos a subir material, qué vamos a hacer, en fin. Pero que hay solución, hay solución. La manera que tú abordas, ¿no es cierto?, este tema con el cliente es muy ¿no es cierto?, de irlo llevando. O sea, mientras tú vas conociendo el territorio, irlo también, como ir de la mano con el cliente. Entonces, uno, o sea, para poner como referencia con lo que uno va aprendiendo en la universidad, en taller de proyectos, ¿no? Es algo casi como un recetario, a veces se lo plantea así, ¿cierto? Como que, justamente hoy hablábamos de eso, que te mandan a hacer, no sé, N esquemas de relaciones, zonificaciones, o sea, te mandan a hacer un montón de esquemas y estudios a veces sobre el partido arquitectónico cuando te plantean un programa en taller, por ejemplo. Y casi como un montón, como un recetario que debes seguir para después abordar el proyecto. En cambio, por lo menos yo, bueno, eso como lo hablo yo como experiencia, pocas veces, en cambio, se nos planteaba este asunto de leer el territorio y de entender la maqueta ya no como el producto final para mostrar que el proyecto se ve bonito, ¿no? Sino como en verdad una herramienta para saber el porqué de las cosas. Y ya yendo a cuando uno charla con el cliente y le dice, no sé, es exactamente eso, me causaba gracia, que cuando el cliente te dice, ¿por qué aquí no le mandamos una piscina? ¿O por qué aquí no mandamos un puente? No sé. Y a veces por no hacer ese ejercicio, ¿no? Que a veces con esas maquetas burdas que tú dices, se lo puede hacer, ¿no? Por no hacer ese ejercicio, uno no sabe si decirle sí o si decirle no, porque ni uno mismo conoce bien el territorio, el proyecto, la topografía. Entonces, y ahí como que te invito a como que te vayas a tu época, así con talleres de proyectos, tú ya ahí te planteabas esta forma de leer el territorio o desde cuándo te lo comenzaste a plantear de esa manera y cómo podríamos hacerlo en taller, ya que no tenemos un cliente real, sino que ahí es como un proyecto, son programas que te plantean cómo podríamos hacer ese tipo de ejercicios. Por ejemplo, aquí la mayoría de los chicos son estudiantes, ¿no?, de mitad de carrera o iniciando. ¿Cómo podrían hacer ese tipo de ejercicios? ¿Cómo podrían ir planteándose estas lecturas más a fondo, más allá del recetario que a veces te plantean en taller de proyectos? Claro. Por ejemplo, Kisler, al igual que la New Babylon de Constant, ellos trabajaron e idearon toda su vida, pasaron como 20 años, Kisler hasta su muerte, pasó ideando la casa continua. La casa continua que no tiene un cliente, o sea, que el cliente quizás él era mismo o quizás no se sabía. Constant, en cambio, duró 20 años con un discurso que tampoco existía, un discurso que lo tomó de la filosofía, pero que le ayudó a trabajar 20 años en su locura, por así decirlo. Entonces, yo creería que, digamos, en taller de proyectos, primera cosa, tomarse las cosas en serio. Ahí también lo que dice Eric Miralles, por ejemplo, cuando uno dibuja en AutoCAD o lo que sea, que está muy bien, ¿no? O sea, dibujar ventana por ventana, ventana por ventana. Entonces, en AutoCAD lo que uno hace es copiar esto de acá, en fin. En cambio, lo que hacía Eric Miralles es ir dibujando ventana por ventana, porque dice, en cada línea que hago, estoy construyendo un espacio. En cada cosa que hago es algo que en realidad como una condición física. Pero lógicamente o sea, yo considero tener este nivel de conciencia, porque lógicamente ahorita, ya que tenemos nuevos programas, hay que aprovecharlos. Pero tener este nivel de conciencia es adecuado. Ahora, diría, por ejemplo, si uno le enseñan cierto tipo de relaciones en la universidad,
hacer lo mejor posible de lo que les están enseñando. Si le enseñan a hacer este gráfico de relaciones, de burbujas o lo que sea, creer en el profesor para sacarle todo el provecho que uno pueda. Y una vez que ya lo aprende bien y llega a fondo de todo lo que el profesor está diciendo, replantearse, decir, a ver, voy a aplicarlo acá, a ver qué alternativas pueden haber, qué es cierto, qué es mentira. La sala siempre la cocina siempre tiene que estar con el comedor o no. Si se duerme, ¿qué pasa si se duerme en el piso? ¿Qué pasa si se duerme elevado? ¿Qué pasa si duerme inclinado? ¿Qué pasa si la cama la ponen y la sacan? Por ejemplo, hay personas que no soportan eso, necesitan una cama estable, otras personas que sí, otras que el espacio tiene que moverse. Entonces, si uno va a la ruralidad, que viene el planteamiento nuestro, ahí uno ve estos límites muy difusos, hay unas cortinas ahí que dividen espacios, una gran sala dividida por cortinas. Ahora, ¿cómo empezó esta lectura cartográfica de ir leyendo capa por capa? Es muy propio de los ingenieros ambientales. Los ingenieros ambientales leen capa por capa, capa hidráulica, de hidrología, capa, en fin, van leyendo, porque se va descomponiendo el territorio, entendiendo cosa por cosa, y una vez que se lo descompone y va cosa por cosa, se lo une nuevamente. Entonces ellos se ocupan allí, y en lo personal, yo aprendí a leer esto acá de Antonio Di Campri, de Antonio, que trabajó en la UTPL, que la tesis pues la hicimos con él. Entonces él nos enseñó a leer el territorio de esta manera. Luego ya con otras lecturas, aparte de la New Babylon, de los situacionistas, en fin, uno va adquiriendo más herramientas para hacerlo. Yo diría, las herramientas que uno tiene a la mano, tomarlas, conocerlas, llevarlas al tope, y una vez que se las lleva al tope, ir buscando más herramientas. Por ejemplo, esto de la deriva que hablaba Kevin, justamente de irse, para nosotros es muy importante. Irse al territorio, estar deambulando por ahí, tomarnos una cerveza por ahí, ver qué pasa, ver una serie de dinámicas que empiezan a ocurrir en los territorios. Y a partir de esas dinámicas que a la final es de estar ahí mirando qué pasa, estar atento a lo que pasa, dejarse afectar por el territorio, porque luego lo vamos a afectar con nuestra intervención, dejarse afectar por eso de ahí. También alguien nos decía, Flores y Prat, cuando dio el taller en Cuenca, que tuve la suerte de tomarlo, Flores y Prat nos decía, vamos a leer en este taller, 4 días nos vamos a dedicar solamente a observar, a mirar el territorio, a ver cómo van las circulaciones, a analizar, en fin, cómo estaba ahí. Y solamente el 5.º día vamos a proyectar, vamos a hacer unos rayones a partir de lo que tú leíste. Entonces, eso decía ellos que es una forma muy respetuosa de intervenir con el edificio. Entonces, conocerlo muy bien. Y una vez que se lo conoce muy bien, poder hacer recién el primer trazo, poder hacer recién la primera cicatriz, la primera fisura, el primer trazo. Y lo mismo decía Antonio nos decía, no importa que después esto no sirva para nada, o sea, no importa que después el árbol que ustedes aquí vieron muchos árboles de tal especie, ya, no importa que no sirva para nada después, pero que ustedes, las decisiones que vayan tomando, sepan que existen árboles de tal cosa, sepan que haya esto, que ustedes tengan conocimiento de todo lo que hay para poder introducirse e introducir la nueva pieza, la nueva dinámica, la nueva lo que sea. Entonces, esa capacidad de poder entender lo que está en el contexto para introducir el nuevo artefacto, por así decirlo. Lógicamente, todo esto, uno va pasando el tiempo, uno va aprendiendo más cosas, va haciendo más cosas más rápido o va haciendo cosas más lentas, porque de antemano uno tiene un contrato también, un contrato que hay una fecha límite que hay que cumplir. Entonces se dice, hasta esa fecha a ver qué vamos a poder avanzar, maqueta esto, vamos a hacer allá, entonces se planifica todo para que todo empiece a tener equilibrio. Tanto nos interesa cada vez conocer más el territorio, más y más el territorio, pero también nos interesa que el taller sea una cosa viable para todos los que trabajan acá, o sea, que sea una cosa que económicamente funcione. Equilibrar esas cosas es muy importante, lo económico, pero siempre el anhelo fuerte de cada vez conocer más cosas. Entonces,
Si ahora ya sabemos eso, a ver, ¿qué otro ingrediente le vamos a hacer para meternos acá? ¿Qué tal si se empieza a mapear con videos para ir viendo qué es lo que va ocurriendo poco a poco, que también hay metodologías que cada cierta distancia vas tomando fotos? ¿Qué tal si empezamos a mapear recolectando objetos donde se va al territorio y recolectamos todo lo que esté botado? Lo recolectamos, en fin, para saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué tal si empezamos a hacer, llevamos a un poeta o lo que sea y empieza a escribir sobre todo lo que ve? ¿O qué tal si empezamos lo que estamos haciendo contigo, Cristian? O sea, ¿qué tal si empezamos a escuchar todo lo que hay en el territorio y qué musicalidad nos da? Esa forma de irse poco a poco, cada vez acercando al territorio, considero que es pertinente. Pero mientras está en la universidad, hacer bien lo que se tiene que hacer bien. Pero que nunca falte el anhelo de poder hacerlo mejor, de poder hacer otro tipo de cosas. Porque lógicamente en la universidad cuando haces ese tipo de cosas te van a decir esto no tiene validez, o te van a decir esto no sirve. Pero si lo haces bien, si lo haces con mucho anhelo, yo creo que los resultados que se va a llegar van a ser súper, súper buenos. Buenísimo. Nosotros somos un equipo constituido por 4 arquitectos, donde cada uno se encarga de una función específica, entre ellas la parte financiera. Alguien se encarga de decir de tomar el dinero que nos den, ya sea para construcción o ya sea para diseño, de distribuirlo y darnos cuentas de cómo es que va el dinero. También la parte de recursos humanos, donde la persona que quiere trabajar con nosotros algo así, pasa esta lista de acá, donde esta persona nos comenta qué personas están interesadas y con cuál podemos contar para determinado proyecto, y también acerca del control de horarios, en fin, dentro del taller. También otra persona encargada de la expresión gráfica, donde todo vaya respecto a eso. Por ejemplo, si un plano se vuelve mal dibujo, existe un responsable. Entonces todos hacemos de todo, pero hay un frente específico donde cada uno se encarga. Entonces, por hecho, es importante, digamos, en mi caso me dedico a la gestión de proyectos, donde se encargo de saber todos los proyectos, fechas que hay que cumplirlas. Entonces, para el acercamiento con el cliente, vamos a hablar de un proyecto en específico para poder entender todo este proceso que va. Entonces, el material que se va a mostrar no es un buen material visual, es un material, como dije antes, burdo, totalmente tosco, pero es la relación que uno ha tenido con el cliente como tal. Entonces, bueno, algunos proyectos que hemos hecho últimamente, Capilla de Teja es uno de los más conocidos, por así decirlo, pero vamos a hablar de un proyecto ubicado en Palanda, en el oriente de acá, donde una vez que el cliente nos contrata, lo primero que hacemos es un contrato donde se establece el tiempo de duración del proyecto, el costo y todos los ítems que deben constar dentro de un contrato. ¿Esto qué garantiza? Primero, seguridad para el cliente, y siguiente, seguridad para nosotros también, porque el cliente no quiere, porque algo que ocurre mucho en arquitectura es que el arquitecto dice tal fecha está el proyecto y ese proyecto no llega a tal fecha. Entonces, si es que uno tiene un contrato firmado y notariado, significa que el cliente le puede demandar a uno, como también si es que el cliente no cumple sus condiciones, uno puede demandar al cliente. Esto, claro, nadie quiere que ocurra, pero significa que tenemos un compromiso tanto del cliente como de uno para hacer un buen trabajo. Una vez que está el contrato firmado, donde se establece las fechas entregables, la fecha de entregable final y también todas las etapas que deben constar, iniciamos el proyecto. Entonces, ahí lo que hacemos, por ejemplo, para empezar, es leer el territorio. Lo que estamos viendo en esta de aquí es una maqueta de la ciudad donde estamos realizando el proyecto, donde se ve las volumetrías, donde se va a ver la cantidad de pisos, donde están los mercados, los espacios públicos, en fin, para entender un contexto general. Ahora, una cosa que siempre he escuchado, que algunos colegas dicen que, por ejemplo, el cliente no se hace cosas y que al final el cliente que ni se entere y después lo va a ver. Nosotros creemos lo contrario, nosotros creemos que el cliente debe saberlo todo. Cada movimiento que uno se haga debe saberlo porque es nuestro cómplice, es la persona que no le escondemos nada, que debemos mostrarle la ciudad, que debemos mostrar todo el análisis que nosotros hacemos. El cliente debe estar al tanto porque va a ser quien conjuntamente con nosotros decidamos cosas.
nosotros nos ponemos al mismo nivel para que el cliente pueda tomar ciertas responsabilidades, pero conociendo la información. Entonces, aquí lo que teníamos es entender todo lo que es este lugar, donde le explicamos al cliente que por aquí bajo una quebrada, que la topografía, entre otras cosas, que dónde está lo más denso, por qué se dan. Luego de ello le mostramos estas cartografías que en sí están mapeadas en ArcGIS, donde cada punto es un punto geográfico, por lo tanto nos parece muy adecuado, donde le explicamos al cliente. El cliente le decimos, mire, lo que está en azul son áreas, lo que respecta a cultivos. Lo que está en rojo son pastizales. Lo que está, digamos, le vamos explicando cada cartografía. Lo que está en negro son árboles. Y cómo esto se va acercando hasta el territorio donde vamos a intervenir. Que las vacas están fuera, que los cultivos se empiezan a meter, que los árboles se empiezan a meter, que los árboles dentro empiezan a ser frutales, cómo están las vías. Lo que vemos acá son la cantidad de pisos, de que cada piso que tiene las diferentes edificaciones, con la finalidad de saber dónde es que está más denso. ¿Dónde es que está más denso? Entonces el cliente le decimos, mire, si usted está junto a lo más denso, lo que va a tener es más ruido, pero va a tener una oportunidad comercial en cambio. Entonces, que el cliente vaya entendiendo cada cosa. Que estas fotografías, que si bien tienen que verse bonitas, pero sobre todo deben contener una información que tanto para el cliente como para nosotros va a ser importante. Luego de ello también empezamos a analizar las manzanas, empezamos a decir, mire, el espacio abierto es el espacio azul, el espacio rojo es el espacio construido. Dentro de esto de aquí tenemos diferentes porcentajes de ocupación del suelo, y usted está ubicado en el T2, por ejemplo, donde la ocupación del suelo del construido es el 23% y el libre es el 77.7%. Eso significa que vamos a intervenir en un territorio donde no está densamente construido, sino que es mayor, donde los árboles son mayores. Entonces, meter una nueva pieza ahí, va a ser muy importante tomar en cuenta esto de acá. También le explicamos acerca y vamos mirando ciertos aspectos que hay en el mapeo cartográfico, donde aquí veíamos que el 58.84% correspondía a viviendas de la huella total y el 40.16% correspondía a cubiertas. Entonces le preguntamos al cliente, ¿por qué hay tantas cubiertas? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es que el 40% hay unas cubiertas en todo este lugar? Entonces él nos dice, es que lo que pasa es que acá llueve mucho y todo lo que se deja afuera, si es que llueve mucho, se daña. Los carros hay que hacer una cubierta, para los pollos hay que hacer una cubierta, o sea, todo hay que hacerle cubierta porque la cantidad de lluvia que hay acá es bastante. Entonces el cliente nos iba diciendo cosas y que nosotros lo veíamos en la cartografía, el cliente lo iba confirmando e íbamos conversando al respecto. Entonces, en ese territorio, construir con una losa plana es un error porque él mismo nos comentaba de que la mayoría de casas acá tiene filtración de agua porque la losa es plana. Aquí debería ser inclinada porque las lluvias son altas. Entonces, desde ahí uno ya está viendo que las pendientes que deben ser de las edificaciones deben ir del 30% en adelante. Y de eso el cliente es muy consciente, está muy claro en eso de ahí. Luego le presentamos los riesgos, le decimos, mire, este azul, este es riesgo de deslizamiento en masa. Esto rojo es deslizamiento en talud escarpado. Y, o sea, queremos que él nos entienda, o sea, queremos que él sepa que es talud escarpado, que él sepa que esto de amarillo es flujo de detritos. ¿Qué significa flujo de detritos? Que existen quebradas que se taponan y una vez que se taponan salen todo lo que son toda tierra, en fin. Entonces, estar junto a esto quizás representa un peligro. Deslizamiento en masa significa que simplemente todo esto que vemos en azul puede estar propenso a deslizarse. Y lo que tenemos acá, que es talud escarpado, significa que la inclinación es súper alta donde la tierra empieza a caer. Entonces, cómo esto está rodeando a la ciudad donde vamos a intervenir y la cercanía que tenemos respecto al terreno. Aún esto se hace casi sin hablar de terreno porque nos interesa que el cliente y nosotros entender un contexto global del territorio donde vamos a intervenir para luego ingresar al terreno. También se le dice de los espacios públicos, decirle que si está servido o no de los espacios públicos. Y esto se hace igualmente le hacemos con ArcGIS para que no sea como un radio perfecto, sino cómo realmente el espacio público está afectando respecto a la ciudad
de acuerdo a sus vías, de acuerdo a las caminerías, de acuerdo a las aceras. Entonces, por ejemplo, ahí se puede ver que la parte de acá no está servida y que proponer un espacio público acá como acá es pertinente. Igualmente, acerca de las vías principales, dónde va a haber mayor ruido, dónde va a haber mayor oportunidades, dónde va a parar el bus, dónde va a almorzar, en fin, las vías secundarias y terciarias. Y todo esto sirve para luego relacionar lo que a intervenir. Luego ya que tenemos claro esta visión global y que el cliente nos entienda, no nos entienda, que tengamos entendidos todos de cómo está esta cuestión global, pasamos al terreno en específico. Entonces, lo que ocurre siempre el cliente es que muchas veces viene con una idea de decir, yo quiero una casa así, yo quiero un patio acá, yo quiero que para atrás un patio, la sala que esté acá, en fin. Hacerle que se olvide de eso es para nosotros es una cosa muy importante. Cuando ya se olvida de decir yo quiero esto, sino que dice que empiece a entender otros aspectos. Entonces, ¿qué nos decía este cliente específico? Dice, a ver, del terreno, yo quiero que toda esta parte sea un patio frontal, y esto de acá que sea un patio en L, así, y que aquí esté la casa. Decimos perfecto, o sea, primero nosotros queremos no refutar, no decirle no, sino decirle sí, le entendemos lo que quiere. Luego le presentamos ya el terreno, estas son como, igualmente digo, es un material burdo, lo que trabajamos rápido, en fin. Le decimos, mire, este es su terreno. Entonces, si nosotros hacemos un patio aquí, eso significa la pendiente que va a tener, o sea, eso significa que va a tener una pendiente súper fuerte y que quizás no sea muy bueno hacer un patio acá. Entonces, ya empieza él a entender y dice, sí, es verdad, o sea, ¿por qué? Porque el cliente lo está viendo como si tuviera un terreno plano. Pero cuando empieza a aparecer la topografía, dice, sí, en verdad es distinto. Luego que ya tenemos eso de acá, entendida la ciudad, le decimos, o sea, ¿cómo es que usted se imagina? Y le hacemos dibujar cómo es que la casa que se imagina, pero más de la fachada y eso, que dibuje las sensaciones. Por ejemplo, decía, y empezamos en esa conversación a saber qué es importante para el cliente. Entonces decía, yo he vivido mucho tiempo fuera de esta ciudad. Yo regreso. Ahora cuando regreso lo que quiero es compartir con mis amigos, conversar con mis amigos. Quiero invitarles un almuerzo a mis amigos. Quiero invitarles a pasear, si es posible, en mi casa, a mis amigos. Lo que ocurre con este cliente en específico es que se fue a Estados Unidos. Y él nos decía que cuando ha ido a Estados Unidos es volver a nacer. Al momento que pasó la frontera desde México, era volver a nacer. Y esas conversaciones que él nos va contando y nos va diciendo son muy relevantes porque él decía, cuando cruzaba la frontera, que iba en un camión donde solo se observaba, o sea, por un agujero se observaba las estrellas, todo era oscuro y el miedo invadía el lugar donde las chicas bonitas eran violadas, en fin. Entonces todo ese cúmulo nos iba contando para nosotros poder empezar a ir descifrando lo que deseaba. También, por ejemplo, eso de toda esta experiencia que tenía, decía, yo quiero que las habitaciones estén distantes, donde mis amigos, sí, yo quiero compartir con mis amigos, pero mis amigos que vayan al área pública, ahí poder tomarnos un trago, poder compartir un almuerzo, pero el área privada que sea realmente, que signifique un límite, donde donde se tiene, o sea, como un cuidado protegida a su familia. Entonces, luego aparece ya esta maqueta, que es una maqueta conceptual, que no interesa nada de lo visual, lo que interesa es simplemente la estrategia. Nos decíamos que la casa de él, conjuntamente con él, es que queremos que sea un espacio abierto, como la manzana porosa que habíamos visto, donde los volúmenes aparezcan metidos en este lugar. ¿Por qué? Porque estamos cerca de riesgo. No estamos de riesgo, pero estamos cerca de riesgo. Por lo tanto, nos interesa plantar muchos árboles, poner entre cosas y que los volúmenes aparezcan metidos en este lugar. Entonces, el cliente entiende perfectamente el concepto, entiende cuál va a ser la estrategia de intervención. Luego de ello, le hablamos de cómo intervenir, cómo le mostramos imágenes de cómo en otros lugares lo están haciendo, de un contexto muy cercano, una mija, cómo empiezan a emplazarse las personas con los pilotes, empiezan a posarse sobre esto de acá. Luego empieza a aparecer ya la primera maqueta del territorio, que es esto de acá. Entonces, cuando apareció esta maqueta, evidentemente dijo, o sea, lo que este de acá no podemos hacerlo, tampoco este de acá podemos hacerlo.
pero lo que nosotros queremos es un espacio donde compartir con amigos, siendo así. Una vez que hacemos la maqueta en yeso, le presentamos esta maqueta libre y le emplazamos los volúmenes de acuerdo al área que nos está pidiendo más o menos. Empezamos y dejamos un espacio central donde él pueda compartir con sus amigos y todo lo que en esas conversaciones nos iba comentando. Entonces la estrategia era, si tenemos un territorio, un terreno que tiene una topografía alta, vamos a intentar no topar la topografía, vamos a empezar unos volúmenes que se acoplan a la topografía, que en su parte central dejan un espacio común donde esta persona puede compartir con sus amigos, y además que esto con unos ligeros muros que no poder ir sosteniendo el suelo, donde las plantas aparezcan para retener el suelo. Entonces la parte más baja se utiliza para empezar a subir a estos volúmenes donde va a estar resuelto todo el programa. Luego de eso ya pasamos, ya una vez que lo resolvemos en maqueta, pasamos a lo que es al 3D. Pero decirle que cada paso que se da, el cliente está enterado. Entonces, otra cosa que hacemos con el cliente? Creamos una carpeta en Drive, donde él también tiene acceso, y todo avance se va subiendo al Drive, y él puede revisar cuando quiera. Entonces, después ya hacemos como consta en el contrato, hacemos la reunión pertinente, pero él le va a estar viendo de antemano la información que estamos subiendo, la información que va viendo. Entonces, él está al tanto del proceso. Entonces dice, bueno, entonces ustedes sí están trabajando en mi proyecto, o sea, sí están haciendo cosas, sí están subiendo al Drive, sí están... Entonces sabe que nosotros estamos trabajando constantemente en su proyecto. Luego que hablamos de esto, cosas que le interesaban al cliente, cosas que le interesaban, este espacio común era muy importante, este espacio central. Entonces le mostramos una pintura de Van Gogh donde decíamos, mire, van a estar estas paredes rodeadas, pero dentro va a ocurrir esta cosa de encontrarse, que nos vamos a reunir, en fin, donde se va a pelar el chancho, donde va a poder hacer una fritada, donde va a poder hacer un baile, donde va a poder hacer un almuerzo. Ese espacio central es bueno. Entonces, algo que el cliente mío no va diciendo es el nombre del proyecto. Entonces empezamos sin saber qué nombre ponerle. Entonces dice, él siempre se refería con una palabra que decía, el corazón de la casa. Decía, el corazón de la casa va a ser este, el corazón de la casa va a ser este. Y entonces decía, bueno, casa corazón no suena tan mal finalmente, pero entonces eso queríamos que ocurra ahí. Entonces decíamos, igualmente, este espacio no es tan amplio, es con la dimensión del terreno, pero esto de acá lo que queremos es que empiecen a ocurrir cosas. También le hablamos de películas, le hablamos de, por ejemplo, este es Tarkovsky, que habla de esta persona que en este espacio donde está como abandonado, entonces la misma sensación de vientre queríamos que exista en el proyecto de él, que empezamos a trabajar collage que entiende perfectamente el cliente. Entonces le decíamos, bueno, va a ser este espacio común donde se va a reunir. Por ejemplo, aquí está una litografía de Kant, más esta película de Tarkovsky, donde decíamos que va a estar acá. Y claro, lógicamente él nos decía, bueno, pero tiene que estar cubierto. Entonces decíamos, sí, queremos que sea una cubierta que sea liviana, una cubierta ligera, que no sea una cosa pesada, sino una cosa que ligeramente cubre. Entonces, ya que entiende esta persona el collage, ya que entiende las intenciones, poco a poco pasamos. Otra cosa que he recordado mucho, esto de ese transitar a Estados Unidos, donde pasó en este camión mirando, que no se miraba, era por un agujero de las estrellas. Entonces nos viene a alusión este cuento del cual, ¿cómo son las relaciones? Por ejemplo, nos reunimos, ya conversamos de todo esto. Este proyecto es como elaborado hace un año más o menos, pero a veces nos llama y estamos conversando 3 horas, 2 horas de todo aspecto de la vida. Él nos cuenta de su familia, él nos cuenta de acá, de lo que piensa, en fin. Entonces ahí nos comentaba una cosa que enfrentó es acerca de pasar a Estados Unidos, donde nos hablaba de este tragaluz que lo vio. Entonces vino a nosotros el cuento del tragaluz, la habitación del tragaluz, donde aparece este cuento y toma sentido, y le hablamos de este cuento. Entonces él comprende este cuento, y luego viene a nosotros nuevamente un proyecto que lo reciclamos de mucho tiempo atrás, donde trataba justamente del tragaluz. Entonces él también entiende esto de acá, y ya que está ahí, empezamos con la elaboración de la maqueta, donde se trabaja, ya tenemos esta maqueta de lo general, tenemos unas habitaciones donde pensamos el tragaluz, cómo va a caer la luz, porque nos interesa ese sosiego para las habitaciones de él, cómo va a ser envolvente,
cómo se va a trabajar el espacio público debajo, cómo poco a poco se va a ingresar. Entonces empieza a aparecer la vivienda de los volúmenes que vimos anteriormente, con el tragaluces de arriba, con el espacio central abierto en primera instancia pensábamos, pero sabíamos por el mapeo que debería estar cubierto, pero muy livianamente. Y como esto se acopla, se va acoplando la topografía, el muro más grande que hacemos es desde acá, que sabemos que va a costar, y los otros muros en cambio son muy, muy delicados, que son estos volúmenes que se encuentran en un espacio central. Ya que tenemos esto y que el cliente está consciente de cómo llevamos su proyecto, también tenemos conversaciones con esta maqueta, le llevamos al artista Boy Salinas, donde con él empezamos él nos da ciertos criterios y esto le transmitimos al cliente, o sea, lo que hacemos realmente. Nosotros grabamos la conversación y esta conversación le pasamos el link al cliente, entonces él puede ver todo lo que hemos conversado, entonces puede entenderlo, porque a veces, digamos, en estas reuniones a veces no puede estar el cliente, entonces, pero le grabamos todo para que pueda estar al tanto. Luego de ello, pues, ya vienen las resoluciones, porque siempre hemos tenido un control de la escala. Algo que es pertinente hacerlo respecto a todas las maquetas es que tengan escala. Desde ahí pasamos ya al dibujo, conjuntamente conversando con el cliente acerca de los muebles que le gustan, el sentido del mobiliario. Entonces vamos detallando en cada cosa qué cocina se va a poner, que existe en el mercado local, en fin. Entonces, otra cosa muy peculiar del cliente es que nosotros en una instancia proponemos aquí una escalera que vaya subiendo hasta este espacio central donde se va a mirar la ciudad. Entonces él nos decía, pero ¿qué tal si hacemos un camino y le ponemos piedra? Porque antes, allá, en la parte donde él vivía, para llegar a una finca que él tenía, decía, era un camino que íbamos subiendo y yo subía con mi caballo. Entonces él nos dice, pero ¿qué tal si en vez de gradas que son como muy cansadas, hacemos un camino de piedra, etcétera, y que la única función que debe tener este camino es que no sea barro, nada más. O sea, entonces él dice, yo estando de la parte de acá abajo, yo puedo subir hasta el espacio central, inclusive con mi caballo. Y entonces acá abajo yo quiero amarrar mi caballo debajo, o si quiero hacerlo subir a tomar agua, que suba. Entonces ahí se van haciendo estos cambios donde se habla de un recorrido del cliente, por ejemplo, el cliente de la Guayusa. Dice, yo me gustaría recibirlos acá abajo a mis amigos, que empiecen y le llevamos por este camino, que hay una planta de Guayusa acá, y que uno mientras va dando la vuelta, poder tomar la Guayusa, llevarle a mis amigos hasta la parte central, y en la parte central poder preparar la Guayusa y darle la Guayusa. Entonces todo eso de ahí, esta información no la dice el cliente. Igualmente la siguiente se resuelve en 2 plantas, la otra planta es dormitorios, donde se divide el área social del área privada por esta distancia que nos menciona que quiere que haya esta distancia. Luego ya empiezan a aparecer estas imágenes que son o sea, imágenes que ya el espacio empieza a ser, digamos, la habitación de él, y la imagen de finalmente cómo es que la vivienda empieza a tomar sentido, de cómo empieza a ingresar, de este espacio central que va a quedar acá, de una cubierta muy, muy liviana y las habitaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa, digamos, a veces esto de acá? A lo que nos pasó con el cliente es que este de aquí, él tiene como un asesor que es de un arquitecto que es de Francia, otro ingeniero que es de otro país que no recuerdo, y le presenta el proyecto y dice, proyecto, mira, dice, este proyecto, una, te va a salir muy caro. Otra es que, ¿cómo no lo construyes allá si no tienes mano de obra especializada? Entonces, otra es que aquí el agua se te va a meter y etcétera, va a hacer un montón de cosas. Entonces el cliente en ese momento nos llama y nos dice, mire, ¿sabes que me reuní con ellos y eso es lo que me dicen? Entonces lo que pasa es que ahí uno a veces es como que es cuando a uno le toca echar adelante la cosa y decirle, esto sí va a funcionar. Nosotros, o sea, para nosotros hacer esto, ya hemos hablado con nuestro ingeniero. En esas reuniones hemos hablado con nuestro ingeniero. Sabemos que estas cajas, para que funcionen, el muro tiene que estar recto, dar la vuelta así, arriba unirse en un anillo. Entonces, frente a la lógica, funciona bien. Entonces, lo único que nos falta acá es hacer un cálculo estructural para asegurarnos que esto va a funcionar. Porque de antemano el precálculo ya lo hicimos, ya esto creemos que funciona. Ese es el primer asunto de que cuando el cliente se eche para atrás, decirle motivale.
Porque cuando el cliente habla con otra persona desconocida y no está dentro del proceso en el cual se metió el cliente conjuntamente con nosotros, siempre realmente le desanima, le dicen esto no sirve. Pero es importante motivar y decirle, vamos, que sé cómo y hay que hacerlo. Luego de ello también viene otra cosa que es el municipio. Por ejemplo, en esta casa en específico, el retiro posterior nosotros no lo estamos respetando porque nos vamos en diagonal. Estamos dejando la misma cantidad de metros cuadrados abiertos, pero el retiro posterior, pero se viene en diagonal, entre otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nos trasladamos hasta el municipio, hablamos con el técnico que está a cargo, le presentamos el proceso, la maqueta, en todo, que esté entendida toda esta la ciudad como hemos entendido, y decirle, mire, ¿sabe qué? Nosotros no estamos transgrediendo la regla porque nos interesa transgredirla. Y otra, no estamos transgrediendo la regla porque queremos pasarnos de listos o algo así. Estamos intentando hacer otra cosa porque lo amerita. Y lógicamente hay municipios que aceptan, otros que no. En este caso, por ejemplo, acá ya nos aceptó. Entonces, ya que tenemos el visto bueno del municipio, pasamos al cálculo estructural y después del cálculo estructural, que también viene el presupuesto. Entonces, ahí viene otro trabajo que es nuestro, es acerca de la materialidad. Hablar con todos los ingenieros que sean necesarios y el ingeniero que esté dispuesto a resolver el problema en base a un costo general de vivienda que no se pase y además, o sea, que sea capaz de asumir el reto. Porque nosotros sabemos que en términos generales esto puede costar lo mismo que una vivienda tradicional, solamente hay que saber hacerlo. Hay que plantear una estrategia necesaria para hacerlo. Entonces, es así como la relación va con el cliente, o sea, es una conversación muy constante. Entonces, eso, digamos, es un proyecto y solamente para trabajar con otro proyecto, solamente compartirlo rapidito, es acerca de, bueno, ahora acerca de otro proyecto que nos encomienda acá en Loja, donde se trata de, igualmente, lo mapeamos todo, conocemos, le explicamos de que las áreas verdes, que la quebrada, en fin, cómo esto de aquí se va a relacionar, digamos, cómo empieza a ver en base a las quebradas tres formas de habitar, una forma acá, otra forma acá, otra forma acá. Entonces de ahí nos interesaba descubrir, aquí se puede ver, aquí hay una forma de vivir, acá otra forma y otra forma. Aquí nosotros vamos a intervenir acá, cómo es que esto de aquí se va a intervenir. Igualmente esto nos interesa que el cliente lo entienda muy bien, que lo tenga muy claro. Cómo estas manchas negras grandes, cada una empieza a ser distinta. Por ejemplo, acá es un invernadero. Acá es, en cambio, un refugio para madres adolescentes, algo así. Y acá, en cambio, es una escuela. Entonces, cada uno responde a la base donde está. Entonces, ahí le hacemos entender que su terreno está junto a la quebrada y esta quebrada va a conectar a la ciudad y que las quebradas son un problema porque se contamina y luego todo da en la espalda y que su función iba a ser poder en parte aportar a esto de acá. Una vez que está entendido aquello, recorremos los lugares para ver estas tres formas de habitar y decirle al cliente que en verdad existen estas formas de habitar y vamos explorando ciertas formas constructivas que existen en el sitio y luego de ello le hacemos la primera maqueta que es de su terreno y bueno, esto de aquí es como lo que ponemos luego nosotros, pero antes de esto de acá, la primera maqueta que ella le damos es solamente lo que, esta casa es la que existe, le damos este terreno con lo que existe, mire, le decimos, esto es lo que usted tiene. Aquí está la quebrada, tenemos que conservar la quebrada, tenemos que plantar muchos árboles para que esto no se deslice, para proteger también el margen de la quebrada y que usted disfrute de un espacio que va a tener acá, como si usted pone aquí una plataforma que le va a ser muy barato y va a poder disfrutar. En vez de darle la espalda, le vamos a dar, vamos a abrirnos a este lugar y vamos a crear una infraestructura. Entonces ella nos decía, por ejemplo, que le gusta mucho salir, leer, entonces decíamos, mire, si usted lo hace acá, usted trae una mecedora acá, pone una sombrilla, puede hacer eso de acá, y como tener un bosque en la casa más o menos. También le explicaba del icono, entre otros asuntos. Aquí todavía solamente llevamos el área de lo que ella más o menos necesita, para que sea consciente de la escala que necesita para de acuerdo a sus requerimientos, que es aquello que ella está necesitando. Igualmente toda esta exploración para que se olvide de la imagen y vea un contexto general. Dónde están los árboles, que no bote los árboles, los conserve, que acá ponga unos árboles de raíz profunda, entre otras cosas. Le hablamos igualmente de arte, de cómo en este desierto así aparece un elemento vertical, que esta puede ser la chimenea de la casa,
también este espacio de la quebrada como un tipo, el respiro que uno va a tener. Luego de ello, pues se crea ya la maqueta en específico para poco a poco ir emplazando. Por ejemplo, este es un proyecto que ahorita estamos desarrollando, que hasta ahorita estamos hasta aquí. Pero, o sea, todo va con conversación del cliente. Decirle, mire, si nosotros quitamos este muro de acá, este espacio va a ser como muy abierto. Pero si ponemos este muro de acá, en cambio, va a ser suyo, va a estar contenido. Ahora, por ejemplo, ahí ya viene Le Corbusier, la ventana que pone aquí Le Corbusier, unas cúpulas que son de doble curvatura, que aquí los desarrollamos con teja armado. Entonces, todas estas curvaturas son con teja, que por dentro tiene una malla. O sea, todo esto igualmente lo hablamos con los ingenieros. Tiene por dentro unos nervios de varilla y es como una capa de teja y debajo otra capa de teja. Entonces, el cliente dice, pero sí va a funcionar, sí va a ser igualmente de barato, o no va a ser muy caro. Otra cosa que dice, o sea, yo no quiero que vengan a experimentar en mi casa, o sea, yo quiero que estén seguros que esto va a funcionar. Entonces, le decimos, mire, entonces ella a veces dice, no, yo quiero sistema tradicional y ya. Entonces nosotros decimos, pero mire, si nosotros le demostramos que esto funciona, lo hacemos. Entonces dice, bueno, dice, si usted lo hace, pues ahí sí. Entonces, nosotros ahorita estamos fabricando un módulo de 1 metro así, para tener toda esta cúpula que viene así, y comprobarle a ella que el sistema funciona. Y una vez que el sistema funciona, esto se puede hacer. ¿Y por qué nosotros optamos por este sistema? Porque este sistema es uno que se lo aplica en Cuba, que hay una tesis también que en el mismo lugar donde estamos interviniendo hacen este sistema, entonces puede ser viable y es un sistema de vivienda social donde lógicamente se supone que debe ser económico. También se proponen los muros acá de ladrillo por el espesor, por el frío que hay. Por ejemplo, algo que nos dice el cliente, mire, dice aquí el viento nos viene por acá y el viento no nos deja hacer cosas. Entonces decimos, vamos a poner esto acá para que se proteja el viento, así este patio que va a tener abierto, aquí va a ser muy factible, va a ser muy, muy bonito. A la final decir, entonces, finalizar diciendo de que todo el proceso que nosotros hacemos, está el cliente como una constante más, o sea, está como un integrante más el cliente en cada paso que hacemos. Ahora, cuando ya entregamos esto al municipio, cuando esto ya se aprueba, cuando firman todos, se puede decir el proyecto se ha concluido el contrato y ha sido un placer compartir con el cliente. Hasta ahí va siempre el proceso. De esta manera es como la forma que nosotros llevamos con el cliente. Y bueno, nosotros sabemos que es una forma propia de afrontar el problema, no es una forma general, y que de alguna forma hasta ahora nos ha funcionado. Eso es, y muchas gracias por la atención.